Welcome to Francis Collins School. ¿Qué tal, queridos alumnos? Vamos a hacer nuestro repaso de ciencia y ambiente. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16. Muy bien, vamos a realizar nuestro balotario, ¿sí? Yo sé que tú ya lo has estado haciendo, así que lo vamos a corregir, vamos a ver todo lo que tú ya has aprendido, ¿sí? Bien, vamos a ver. Vamos con la primera pregunta. Dice, ¿cuáles son los órganos del sistema respiratorio? Aquí yo te estoy poniendo los principales, ¿sí? Tenemos la nariz, la tráquea y los pulmones. Esos son los principales. Pero recuerda que también tenemos aquí la faringe y aquí los bronquios y los bronquiolos. Pero esos son los principales órganos del sistema respiratorio. Nariz, tráquea y pulmones. Ahora vamos a ver cuál es el órgano principal del sistema circulatorio. Nuestro sistema circulatorio se basa en un órgano principal. ¿Y cuál es ese órgano principal? Pues el corazón. De ahí salen nuestras venas, nuestras arterias y la sangre. Ahora nos pide que nombres dos seres vivos y dos seres no vivos. Recuerda que los seres vivos cumplen un ciclo vital que es nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿no es cierto? Y los no vivos, pues obviamente que no tienen ese ciclo vital. ¿Cuáles son los seres vivos? Las plantas, los animales. ¿Y cuál es ese ciclo vital? Como ya hemos nombrado, nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿cuál es la característica más importante de la niñez? Como todo ser vivo, nosotros, los humanos, también somos seres vivos. En el caso de nosotros, nuestro ciclo vital está dividido en las diferentes etapas del desarrollo y en el cual está pues desde que estamos en la barriguita de mamá, que es la prenatal, hasta que morimos, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver cada una de esas etapas. ¿Cuál es la característica más importante de la niñez? Recuerda que la niñez es a partir de los 6 años, ¿no es cierto? De 6 a 10 años. Entonces, ¿qué etapa importante sucede aquí? Exacto, es la etapa en la que tú vas al colegio, ¿no? Empieza la edad escolar. ¿Cuál es la característica más importante de la adolescencia? Esta parte es la etapa en la que suceden pues nuestros cambios hormonales y físicos. ¿Cómo hormonales? Pues me vuelvo más grande. En el caso de los hombres se ensancha la voz, se vuelve más gruesa. En el caso de las mujeres, pues empieza a formarse nuestro cuerpo y a diferenciarse, ¿no? Esos son los cambios físicos y hormonales también. Empiezas a tener grupos también, ¿no? Grupos en los cuales tú vas a compartir muchas cosas. ¿A los cuántos años se llega a la adultez? Recuerda que la adultez es desde los 25 a los 60 años, ¿no? Entonces, ¿a qué edad se llega a la adultez? A los 25 años. Se empieza con la adultez, la adultez joven, ¿no? Que también puede llamarse juventud, pero es la etapa en la que tú ya has cumplido tu ciclo de estudiante y ya empiezas pues a trabajar y a sentir pues el afecto por el sexo opuesto, ¿no? ¿Cuál es la característica más importante de la ancianidad? Cuando ya estás pues viejito, ya sé, exacto, ya pues no eres el mismo, tu cuerpo mismo no pues ya no tiene la misma fuerza, entonces empieza a deteriorarse tus capacidades físicas y mentales, ¿sí? Tanto tu cuerpo como tu mente ya no es el mismo, se vuelve más frágil, ya no te acuerdas de muchas cosas y tampoco tienes la misma fuerza que como cuando eres
joven o adulto, ¿no? Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los tipos de hábitat? Recuerda que el ecosistema, es decir, todos los seres vivos y no vivos, tienen diferentes hábitats. Tenemos el terrestre, acuático y aéreo. Ahora vamos a ver acerca de las plantas. ¿Qué parte de la planta produce su propio alimento? ¿Recuerdas? La hoja, ¿no es cierto? La hoja produce el alimento, pero no solo para ella, sino para toda la planta, ¿no? ¿Mediante qué? Mediante la fotosíntesis. ¿Cuál es la parte de la planta que absorbe las sustancias nutritivas y el agua? Pues la raíz. ¿Por qué? Porque cuando tú echas agua a tu maceterito, ¿quién está absorbiendo? Pues el que está debajo de la tierra, que es la raíz, absorbe todo el agua y las sustancias nutritivas. ¿Cuál es la parte de la planta más bonita? La que tú aprecias y quedas maravillado. La flor, ¿no es cierto? La flor. Muy bien. ¿Qué necesita la planta para vivir? Agua, luz y aire. ¿Cómo se clasifican las plantas por su utilidad? Recuerda que se clasifican en ornamentales, que son justamente las plantas que sirven de adorno. Alimenticias, lo que nosotros comemos, mayormente los frutos, tallos, raíces, ¿no? Toda parte de la planta nosotros comemos. Alimenticias, las medicinales, que sirven tanto para ayudarte en algún malestar como para utilizarlo en la industria de la medicina. Y las industriales, que te sirven para fabricar o para realizar otro tipo de elemento. Por ejemplo, ¿qué se saca del algodón? Del algodón se sacan las prendas de vestir, ¿no es cierto? Las telas. Las telas, y de las telas pues hacemos blusas, camisas, polos, chompas, ¿no? Entonces, del algodón se sacan las prendas de vestir. De la uva se saca el vino. Y del tronco, la madera para realizar nuestros muebles. ¿Cómo protegemos las plantas? Pues las regamos siempre, ¿sí? Le echamos abono y le damos luz solar. Una plantita que no tiene agua, que no tiene luz solar y que no está alimentada con sustancias nutritivas como el abono, pues se muere, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es la estrella más grande del sistema solar? ¿El Sol, la Luna o la Tierra? El Sol, ¿no? Mira que yo te he puesto para que tú me digas cuál de las tres, ¿no? El Sol, ¿correcto? El Sol es la estrella más grande del sistema solar. Entonces, cuando tú lo miras desde el espacio, nuestra Vía Láctea, se diferencia ahí el Sol. ¿Cuáles son los planetas del sistema solar? Pues Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Son 8, ¿no? Son 8. Recuerda que habían 9 y que Plutón pues ya se ha alejado tanto y se ha vuelto tan pequeño que es considerado ahora un planetoide. ¿Cuáles son los movimientos de la Tierra? El movimiento de rotación y el movimiento de traslación. Recuerda que el de rotación era como la bailarina de ballet, que daba vueltas en un pie. Y el de traslación, pues era alrededor del Sol, ¿no es cierto? Le daba una vueltita al Sol. Entonces, como cuando jugamos, el lobo no está, ¿no es cierto? Ya estás igualito. ¿Qué movimiento produce el día y la noche? Recuerda que al girar alrededor de su eje, pues un lado estaba oscuro y un lado claro, ¿no? Entonces el día y la noche. ¿Qué movimiento produce las estaciones? El de traslación, pues alrededor se demora 365 días, ¿no?
Y pues justamente al producirse ese año se producen las estaciones, ¿sí? Debido a que en el traslado, en una parte, hay diferentes climas, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son las estaciones del año? Primavera, verano, otoño, invierno. ¿Con qué estación empezábamos? Con el verano, ¿no? Porque empezaba desde diciembre del año anterior hasta marzo del año siguiente. Muy bien, entonces eso es todo. Ya saben, repasen su balotario y nos vemos en día de mañana. ¿Correcto? Bien. Que Dios los bendiga y gracias.